Mi nombre es Gabriel Gordín, soy enfermero de acá del Hospital María Curie hace unos 30 años más o menos. Esta charla tiene un anuncio de una determinada manera. En realidad yo le puse como breve introducción epistemológico de terminología epidémica, un poquito más solemne. ¿Qué significa epistemología? Significa filosofía o estudio del conocimiento. Como subtítulo hice más que nada un homenaje literario a Raymond Carver, que en los 80 había publicado un libro que se llama ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? O en los 2000, japonés Murakami, Haruki Murakami, ¿de qué hablo cuando hablo de correr? Esto es para bajarlo más a tierra, a ver de qué es lo que estamos hablando. Primero, quería, para llegar a abordar esta primera parte de la charla, que en definitiva tiene que ver con cuándo los seres humanos empezamos a tomar la teoría bacteriológica para enfermar. Habría que tener en cuenta que los seres humanos estamos en el planeta, los homínidos anteriores incluso al Homo sapiens, los homínidos estamos desde hace unos 7 millones de años. El Homo sapiens tiene unos 315.000 años en la Tierra. Las primeras civilizaciones hace unos 7.000. Y la teoría bacteriológica la tenemos desde no hace 200 años. Es en el transcurso del siglo XIX donde abrazamos concretamente la teoría bacteriológica como teoría dominante. Mientras tanto, estuvo funcionando otras teorías o variaciones de viejas teorías que tenían que ver con teorías más que tiene que ver con la teoría humoral, alguna teoría de los humores, de los distintos humores y la compensación que había con esos humores. Podemos hablar que el primer, acá ya no sé dónde están, acá están. Varrón en el siglo I antes de nuestra era, contemporáneo a Hipócrates, porque Hipócrates era del 460 al 370 y pico, 370 anterior a nuestra era, y Varrón es del año 116 aproximadamente. ¿Tengo que interrumpir algo? Sí. Porque algo no se ve bien ahí. A ver. Ahora. Bien. Tanto Hipócrates como Varrón son del siglo I antes de nuestra era. Varrón ya estaba estableciendo que algunos había que tener cuidado con los pantanos, porque estos producían pequeños animales imperceptibles que entran al cuerpo por boca y por nariz y que esos pueden llegar a generar enfermedades molestas. Esto no es un tema menor. Estamos hablando del siglo I antes de nuestra era. Y es una teoría de cómo enfermar. Así que podemos saltar ya casi unos 2000 años y bueno, nos vamos a tropezar inevitablemente con Paracelso. Paracelso rompe con la teoría humoral galénica, habla de hechos concretos que producen enfermedades concretas. Y también es uno de los primeros, es un gran pionero en decir de que tiene que haber alguna medicación particular para una enfermedad particular, lo cual
también empieza con prácticamente una bisagra en la teoría de la farmacología. Paracelso habla de semillas morbosas, semillas que causan enfermedad. Entonces, habla de que hay un causal y que ese causal todavía no lo tenemos a mano. Pero entre otras cosas, Paracelso es el primero que habla de los baños mercuriales para enfermedades como la sífilis. Y si estamos hablando de sífilis, el que le pone nombre es otro médico italiano que se llama Fracastoro. Fracastoro crea un poema que se llama Sífilus, que Sífilus es un pastor que, bueno, comete un grave ultraje contra Apolo. Y Apolo lo que hace es causarle un daño a partir de eso, en el cual el único alivio que puede llegar a tener es que si Sífilus se baña en esas aguas mercuriales. Pero Fracastoro, aparte de agregar algo poético a la enfermedad, lo que está hablando, entre otras cosas, de que hay gérmenes que causan enfermedades, seminarias también le dice, y también hace dos aportes muy importantes. Para él existe algo que se llama contagio, para lo cual son necesarios dos factores. Así que tienen que ser dos individuos diferentes, uno que va a ser el que va a contagiar y el otro va a ser el receptor de ese contagio. Pero también habla de tres tipos de contagios. El contagio que se va a dar de transmisión entre un hombre a otro hombre, entre una persona a otra persona, entre la transmisión indirecta a través de objetos o a través de la distancia. Así que esto ya es importante. Pero el primero que va a hablar, que podemos decir que es el iniciador de la microscopía médica, es un tal Kircher. Kircher, disculpen que yo no sepa pronunciar un montón de apellidos. Sí. Con el PowerPoint. Entonces, no pasa, pero lo vamos a cambiar, vamos a hacer otra cosa. Ajá. Pero yo no te quise interrumpir para que terminaras el tema. Vamos a ir acá. Mira. Ahora continuamos, ¿eh? O sea que yo estaba mostrando las imágenes de las personas y no se veían. No, sí se ve, pero estaba demorando en pasar. Entonces, bueno. Lo que vamos a hacer es cambiar la forma de compartir. Vamos a elegir esto. Y ahora vamos a ver si se soluciona. Yo creo que es un problema con el PowerPoint. Bien. Estaba diciendo entonces, Kircher es el que inicia la microscopía médica. Confunde una serie de gusanos con glóbulos rojos, pero el tipo estaba dentro de todo bien orientado. Y todo en base al invento de un holandés, o la mejora del invento del holandés, Leeuwenhoek. Acá tenemos una imagen de él y también tenemos una muestra fotográfica de cómo era el primer microscopio. O sea que ya estamos empezando a profundizar la mirada de lo pequeño, lo que no se ve habitualmente, y empezamos a tener más firmes sospechas de que del origen de las enfermedades viene por otro lado, que no tiene que ver, aunque después trata de imponerse la teoría de los miasmas, esos vapores que surgen de tierras podridas, pero estamos especificando
en datos concretos. Acá ya se empiezan a ver, se empieza a ver por microscopía y empiezan a aparecer neologismos, palabras nuevas. De ahí que un tal Ehrenberg va a hablar a través de la derivación de una palabra griega que significa bastoncillo, bacterium, empezamos a ponerle nombres a las cosas. Y por supuesto, también estamos viendo, en la medida que vamos viendo estas distintas fotos, imágenes de estos próceres nuestros, vamos viendo cómo nos estamos acercando lentamente a nuestras fechas. De todos modos, acá lo que falta concretamente es un proceso deductivo que muestre una relación directa entre una determinada bacteria y una determinada enfermedad. Pero ya vamos a llegar a eso y de una forma, o por lo menos propongo una mirada bastante particular. Las primeras personas que ponen de manifiesto esto no viene exactamente del lado de la medicina, sino que hay un tal Bassi, un italiano, estos son los bastoncillos, una muestra de los bastoncillos, muestras por Ehrenberg. Bassi es un ingeniero agrónomo italiano, Agostino Bassi, donde él habla de la causa de una enfermedad de los gusanos de seda, la muscardina. Entonces acá lo que estamos metiendo los pies dentro del plato es una verdadera industria. Estamos hablando de 1874, ya se rompe el secreto que había, secreto a costa de sangre incluso, que había respecto de la producción de la seda, que era exclusivo de Asia, de China. Marco Polo habla incluso de uno jugaba con la muerte, con la vida, si descubría o si se llevaba un capullo de seda. Bassi, ya instalada la primera industrialización de la seda ya en Europa, también la industrialización trae sus enfermedades y por lo tanto una caída de la industria. Esta caída de la industria necesita una investigación para su recupero. Ocurre algo parecido con un hongo en el vino, que lo vamos a ver más adelante. También ocurre con el tema de cuando se pasa de mano la fermentación de la cerveza, y son todos procesos industriales. Y todos esos procesos industriales tienen que ver en la afectación y la colocación de, podemos decir, de capitales para la investigación de estas enfermedades para poder mejorar estas industrias. Así que de ahí que vemos la importancia de Bassi. Otro personaje que se nos va a poner en la historia es un tal Schwann. Schwann va a hablar y va a relacionar la idea de los microorganismos en los procesos de tanto de fermentación como de putrefacción. Bueno, finalmente, quien le da un impulso definitivo a la teoría biológica de la vida es Schleiden. Schleiden es el que va a hablar de la célula como una unidad, como un pilar incluso de los distintos tejidos, y a partir de Schleiden vamos a hablar de la complejidad, o cuando se van formando estos tejidos, o la simplicidad si estamos hablando de entidades unicelulares.
Ya acá empezamos a recorrer la opinión de algunos personajes que nos son más, más familiares. Darwin en la década del 30 del siglo XIX ya establecía fenómenos que ocurrían en animales y en humanos, como por ejemplo la rabia o como por ejemplo la viruela. Estuve buscando algunas fotos que no sean tan escabrosas y que, bueno, por lo menos podamos verlo con otra simpatía. Pasteur, Pasteur es un artífice ya de la gran bisagra junto con Roberto Koch. Pasteur es solicitado para el trabajo también con las enfermedades degradativas de la industria de la seda y también la del vino. Es muy común, lo único que hay que relacionarlo un poquito, la industria del vino ve que a través de un hongo se le está cayendo la producción y mientras tanto surge una industria alternativa que es la que le está saliendo en competencia y que puede dar por el suelo con un montón de viñedos franceses. ¿Por qué? Empieza a producirse con un determinado, con otro vegetal, una fabricación de una bebida alcohólica que puede salir en competencia y más económica en la fabricación que el vino. De lo que estoy hablando es del ajenjo o del absenta. De ahí que la industria vitivinícola pone un dinero enorme para decir que la dependencia que produce el ajenjo, que el ajenjo es alucinógeno, es el padre en medio del nacimiento también del positivismo, es el padre de muchos males, etcétera, etcétera. Pero bueno, Luis Pasteur el que le pone coto definitivo a esta enfermedad del viñedo, lo mismo que Roberto Koch, cuando Roberto Koch va descubriendo a partir del anthrax de los conejos que lo puede lograr aislar, lo reinocula en los conejos y puede llegar a demostrar concretamente que es determinado agente bacteriano el que va a llegar a producir una determinada enfermedad. Hasta ahí tenemos básicamente el planteo de la teoría bacteriana. A esto se va a completar con otros conocimientos. El físico Tyndall en 1869 habla del efecto Tyndall, así como se puede ver acá a contraluz, una nube de polvo refleja el polvo que está en el aire. Del mismo modo, otro científico llamado Carl Fluch habla que de una manera similar es lo que nosotros expulsamos al respirar, al hablar, al gritar, al toser, al estornudar, esas famosas gotitas de humedad que salen de los bronquios y que eso puede llegar a producir una determinada contaminación. Así es como también después se empieza a domesticar y a comprender determinados microorganismos. Algunos microorganismos, por ejemplo, ante situaciones muy agresivas, se encierran en sí mismos, por decirlo de alguna manera. Podemos decir que se forman esporas. Esas esporas van a requerir después de una mejor situación para volver a la vida. De ahí que se puede observar que la bacteria que causa la tuberculosis
se puede encontrar en la calle y que incluso es recomendable hablar de los que limpian las calles, que cuando remueven la tierra de las calles tengan alguna protección, porque pueden incorporar estas bacterias que en una situación mejor pueden salir de su estado de espora y reproducirse. Esto es peligroso y esto ocurre con algunas enfermedades. No está ocurriendo con el COVID, sí está ocurriendo o viene ocurriendo desde hace muchos años con bacterias como por ejemplo la del bacilo de Koch. Esto no es poco lo que habla Flusch. Los médicos empiezan a defenderse, el personal de salud empieza a defenderse y hay acá tenemos dos modelos básicos. Arriba en sendas fotos lo vemos a Pasteur. Abajo lo vemos a Lister. Lister empieza a hablar de la antisepsia. Así que hay que aislarse del agente contaminante o hay que aislarlo. Así que hay dos modelos que se combinan entre sí y que una vez que empieza a establecerse con más firmeza esta teoría bacteriana, empieza también algunos modelos de combate. La foto de acá arriba, vamos a ver, no sé si se llega a ver la flecha, Pasteur ya establece una manera de combatirlo a través de la pasteurización. Lister habla de antisépticos, habla de una nueva manera de hacer las curaciones y con resultados que son contundentes. Los líquidos fenólicos hacen también a un antes y un después en la curación de la medicación. Hay toda una escuela, de hecho Lister y Pasteur se escribían, Lister creo que desde Edimburgo le escribía y le hablaba a Pasteur con gran admiración por el trabajo que estaba logrando. Esto empieza a llevarse más seguido a los quirófanos. Hay un cirujano muy importante, lo tengo por un lado de origen austrohúngaro, por otro lado de origen polaco. No, este no es. Me adelanté un poquito. Radecki. Mikulis Radecki es uno de los primeros, lo tengo alterado. Bueno, yo les mostré a este hombre, Semmelweis. Semmelweis es el primero que puede observar en una misma clínica maternidad dos salas. Esta continuidad de estas dos salas, salas de parto, una es atendida exclusivamente por matronas y parteras y la otra por los médicos. En la época, como era común, se produce muerte perinatal. Esta muerte perinatal con un fuerte índice por fiebre puerperal, que le dicen, todo esto ocurre, como lo estoy mostrando acá, en el Hospital General de Viena. En una sala hay mayor mortalidad que en la otra sala. Y esto sí le llama la atención a Semmelweis. En una sala las parteras hacen su lavado común de manos y a la faena. Y mueren en esa sala mucho menos pacientes por fiebre puerperal. En la otra sala, atendida justamente por los médicos con su
sus ocupaciones, sus preocupaciones, observaban que había pacientes que morían por muerte puerperal, la llevaban a revisar el motivo por cual morían, y hecha la necropsia, por ahí no lo podían determinar, pero no tenían una buena imagen, una buena higiene para cuando los llamaban de urgencia para atender otro parto, y con eso contaminaban a las pacientes puérperas. Todo esto es claro, es el diario del lunes. Lo sabemos muy bien. Acá vemos una curva de cómo en el color azul o azulado hay menor cantidad de muertos en la segunda sala de clínica que en la primera. Siempre se mantiene por arriba la mayor cantidad de números de muertos en la primera sala. A partir de 1847, Semmelweis dice que acá el punto de inflexión tiene que ser el lavado de manos. Y él dice que si nos lavamos todos la mano, va a ocurrir un fenómeno similar al que ocurre en la sala 2. Va a haber menos cantidad de muertos. Por eso impone el lavado de manos. Se ve que Semmelweis no era tan buen publicista, si lo queremos llamar, al estilo Pasteur. Pasteur era un enorme comunicador de todos sus progresos. Parece que Semmelweis no lo fue tanto. A Semmelweis participa en una necropsia de una paciente junto a un colega amigo. El colega amigo durante el acto se lastima y se hace un pequeño corte en la mano, y a partir de ahí empieza a tener todo un proceso febril, séptico, similar a la fiebre puerperal. Esto le llama poderosamente la atención a Semmelweis y suma un 1 más 1. Lo que ve entre una sala y el resultado de una sala, más lo que ve en la posterior muerte del amigo por un proceso séptico a partir de un tajito que se hizo de un bisturí contaminado por una paciente muerta por fiebre puerperal. Dice, si acá hay un lavado de manos, eliminamos el elemento contaminante. Fácil. Tiene éxito, pero así como tiene éxito, tiene resistencia. Con lo cual, es un caso documentado de bullying. En el trabajo le dicen de todo, lo desplazan, va cambiando de trabajo en trabajo, y hasta que al final un amigo lo convence de ir a ver a otro amigo que estaba en una institución de salud mental y lo deja internado. Dura unos 3 años, se nos muere Semmelweis. Pasan muchos años después hasta que se reconoce la tarea de Semmelweis, la fuerza que él trata de imponer respecto del lavado de manos. Muere en la locura total. Hoy hay un montón de homenajes que le hacemos. Le estoy haciendo ahora un homenaje a Semmelweis respecto de cómo es que nos llega el lavado de manos a nuestras épocas. Acá está el otro hombre del que hablaba recién, Mikulis Hradecki. Decía, por un lado lo tengo como austrohúngaro, por otro lado como polaco. Mikulis Hradecki emplea guantes de algodón y es uno de los primeros en utilizar barbijo en un acto quirúrgico. Más allá de esto, los cirujanos lo saben recontra re bien, es un pionero en general en la historia de la cirugía, pero es en esta historia donde se abren un montón de campos y él va de la mano
con toda la teoría de Lister, de los antisépticos. El problema que tenía Radecki, Nicolás Radecki, era que, claro, los guantes se le mojaban a cada rato y tenía que cambiarse de guantes, y lo cual era una situación muy incómoda. Acá llegamos entonces a otro tipo, y acá ya nos mudamos de continente, estamos en Estados Unidos. El muchacho este que vemos se llama William Halsted. William Halsted pasa una temporada en Europa, donde él adopta la teoría de Lister, mejorada. Lister en algún momento hablaba hasta de vaporizar el acto quirúrgico con líquidos fenólicos. Halsted es meticuloso, es un excelente cirujano que entabla relación con la enfermera de quirófano, y es todo un personaje. Halsted, para la época, se comienza a trabajar con distintos anestésicos y él empieza a usar y hacer abuso, porque de hecho se convierte en cocainómano. Se empezaba a usar la cocaína como anestésico, incluso para salirse de su adicción a la cocaína, empezó a utilizarla y suplantarla con la morfina, con lo cual después se hizo morfinómano. Personaje raro, extraño, fanático muy devoto del café, elegía personalmente los granos de café que iba a producir y los tenía que tomar de una determinada manera. Esto que cuento no es una apreciación solamente personal, se ha hecho una serie. Esta serie, acá pueden ver el afiche, dirigida nada menos que, por los que les gusta, los que son cinéfilos lo van a conocer, está dirigido por Steven Soderbergh, director de grandes películas. Son 2 temporadas, 2014-2015, donde habla de Nick, es el apócope de, no me acuerdo cómo se llama el nombre completo, el hospital neoyorquino donde trabaja, donde conoce a la enfermera de la que se enamora, de la cual ella está a punto de dejar el quirófano porque estos elementos fenólicos le empiezan a producir reacciones cutáneas. ¿Qué hace Halsted? Halsted, para que no quiere que la enfermera, que es sumamente eficiente, la jefa de enfermeras de quirófano, para que no deje el quirófano, trata de brindarle una protección. Hablan con la recién inaugurada fábrica de caucho, la Goodyear, y le solicita que haga unos guantes como para proteger a quien después sería su esposa, Caroline Hampton. Caroline Hampton era enfermera de una familia tradicional del sur de los Estados Unidos, eran los típicos algodoneros que después, por razones diversas, caen en una desgracia económica y bueno, pero se sienten de una determinada alcurnia. Ella es criada por unas tías para continuar con una determinada tradición, que ella dice que no, que prefiere estudiar, se viaja al norte, se convierte en enfermera, en una excelente enfermera, pero con una piel delicada. Esto es una idea de cómo fueron los primeros guantes en la historia de la salud, de la cirugía. Pero acá hay una pequeña vuelta de tuerca, porque si bien retiene a Carolina Halsted en el ámbito del quirófano,
los guantes se utilizan pura y exclusivamente para la protección del personal. Es un residente que trabaja con Halsted, este hombre Joseph Bloodgood, quien dice si la protege a ella, también puede proteger al paciente de las bacterias que yo puedo llegar a tener y que pueden llegar a ser contaminantes. Así que es concretamente Bloodgood el que relaciona la utilización de los guantes de goma para la protección quirúrgica del paciente. En el caso anterior, en el mismo Halsted, lo tomaba como para protección del personal de salud. Bien, hasta acá, más o menos, cómo viene brevemente desde la teoría microbiana hasta ahora. ¿Qué nos queda? Bueno, un par de datos solamente. ¿Qué significa infectividad? Infectividad lo vamos a tomar también como transmisibilidad. Y esto, bueno, está en la lectura, que es la capacidad de generar la infección. ¿Y lo vamos a medir de qué manera? Con la aparición de anticuerpos. En la medida que haya más cantidad de anticuerpos, vamos a ver la cantidad de reacción hecha ante la agresión del agente infectante. ¿Cuáles son los indicadores que nos van a hablar de la infectividad, esta capacidad de generar enfermedad? La prevalencia es el aumento de casos nuevos. La tasa de ataque o el famoso número R, que es el número de reproducción. Este número empieza, no nace, pero empieza a hablarse de cuando hablamos de 2009, la gripe A. En realidad es un término que empieza a trabajarse desde la década del 70, pero nos da una idea de qué capacidad de contagio tiene una determinada enfermedad. Patogenicidad es la capacidad de producir enfermedad. ¿Cuál es el indicador? La tasa de morbilidad. La tasa de morbilidad la vamos a saber por el número de enfermos sobre la población que está expuesta. Y finalmente, la virulencia, que es la capacidad de enfermar o de producir la muerte. Y lo vamos a medir por el número de muertos sobre el total del número de enfermos. Creo que eso es todo.